Para mí es un honor y un gran placer presentar a nuestra siguiente conferencista. Ella, bueno, es un honor y un orgullo que gente de mi generación de la prepa, ¿no?, esté en esos, en esos puestos con un trabajo tan intenso, tan bueno. Voy a leer una pequeña semblanza de Mireia. Mireia es bióloga y maestra en Ciencias en Ecología y Ciencias Ambientales por la UNAM. En el área académica se ha dedicado a estudiar el desarrollo de la Ciudad de México desde una visión ambiental, las emisiones biogénicas de gases no metano a la atmósfera, las emisiones de gases efecto invernadero por cambios de uso de suelo, el desarrollo sustentable como proceso y la sustentabilidad en las instituciones de educación superior. En el ámbito de estudios, ha realizado estancias de investigación en la NASA, Ames Research Center y en el Lawrence Berkeley National Laboratory, ambos en California, Estados Unidos. En el territorio de la consultoría, fue consultora asociada de la firma McKinsey & Company en México y ha hecho, bueno, un trabajo impresionante del 2000 al 2003. Fundó y fue primera titular de la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable en la Delegación Tlalpan. De enero de 2007 a junio de 2008 se desempeñó como directora de sustentabilidad en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. De junio de 2008 a octubre de 2015 coordinó el Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM. De noviembre de 2015 a julio de 2017 fue directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y actualmente es académica del Centro de Ciencias de la Complejidad, profesora de la Facultad de Ciencias y titular de la Dirección General de Atención a la Comunidad en la UNAM. Muchísimas gracias, Mireia, por haber aceptado esta invitación. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Yo pensé en una presentación más bien dirigida a chicas jóvenes. Entonces, pues así es como está organizada, un poco en la idea de pues atraerlas a estos temas que a nosotras nos apasionan. ¿Cuál era el para adelante y cuál para atrás? No vaya yo aquí a regarla. Enter. ¿Con Enter se mueve? No, con Enter le voy a hacer algo más, ¿no? Es que no veo la flechita. Perdonen, pero... Ah, ya la vi. Esa. Flecha a la derecha avanza. Esa. Y flecha a la izquierda regresa. Ok. Entonces yo voy a platicarles sobre científicas del cambio climático y la sustentabilidad, que es el tema que pues, nos convoca el día de hoy. ¿Cuáles son las causas? Estamos absolutamente convencidas y convencidos de que business as usual ya no es una opción en la forma en la que estamos viviendo en este planeta. ¿Cuáles son las causas que más impactan la biodiversidad? Y al impactarse la biodiversidad se están afectando pues, todas las relaciones que existen en la biota en la que vivimos nosotros, desde el oxígeno hasta la calidad de los suelos, y en ese caso pues, está el tema del uso de suelo en los trópicos. Los cambios han sido muy acelerados, la pérdida de suelos básicamente de bosques tropicales, el cambio climático que está afectando de manera más importante en latitudes altas, o al menos es donde se están viendo hoy los efectos, que en muchas ocasiones en ciencia eso no quiere decir que solo están ocurriendo ahí, sino simplemente que tenemos más ojos viendo lo que está pasando en esos lugares. El tema de la deposición de nitrógeno, la movilización de especies, los cambios en las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, de lo cual creo que voy a hablar un poquito de cada cosa. Sin embargo, esta no es la flecha, esta sí es la flecha. Pues yo les quería contar un poco la historia de la sustentabilidad y cómo la han vivido las mujeres. Uno de los temas más importantes y de los puntos más importantes en el hito de la historia de la sustentabilidad es este texto, La Primavera Silenciosa, de esta mujer Rachel Carson, que en su momento fue totalmente anulada. El texto no fue lo que es hoy, un referente de los temas hoy diríamos de la sustentabilidad. Entonces se hablaba de la contaminación, ni siquiera se hablaba de la ecología como un referente para este tipo de textos.
Y ella lo que señala es ya que el uso de pesticidas está afectando no solo los cultivos, sino también la salud humana. Hoy ya sabemos que no solo afecta a los cultivos, a la salud humana, sino a las especies que están asociadas a los cultivos y que no todas son maléficas, como las vemos desde el punto de vista humano, sino que son especies que son absolutamente necesarias, como el tema de las abejas. Por ejemplo, en California, en estas zonas vitivinícolas muy grandes que hay en la región, pues está recogiendo las uvas con las abejas de la zona es absolutamente incómodo para las personas que lo hacen. Y les pican y se molestan. Y entonces los vitivinicultores pues decidieron barrer con las abejas de la zona porque era muy incómodo el asunto. Y con las abejas, bueno, pues va toda la parte que hacen de riego por aspersión en aviones de diferentes pesticidas. Entonces empezaron a desaparecer las abejas. Otro cultivo que es muy importante en la zona, que genera mucho dinero, son los almendros. Las almendras de la zona de California son muy cotizadas. Y de repente, pues pasa una primavera, hay flores, muy bonito, llega el otoño y no hay frutos. Pues no hay frutos. Pues ¿qué habrá pasado? Pues quién sabe qué habrá pasado. Y al siguiente año lo mismo. Bueno, pues entonces, investigadores, ¿qué pasa aquí que ya no hay frutos en los almendros? Pues que están matando a los polinizadores. Entonces sí hay flor, pero no hay quien fecunde la flor, ergo no hay fruto. Y entonces ahora los polinizadores, los crecedores de almendros de la zona de California importan abejas desde Iowa en trailers gigantes y casi lo tienen que hacer cada año, porque cada año el riego por aspersión de pesticidas que hacen que cultivan las uvas, pues elimina a las abejas. Tan es importante el impacto de las abejas, no solo ahí, sino que en muchas otras partes del mundo se ha visto este efecto, es que hoy han sido nominadas como la especie más importante sobre el planeta. Las abejas son las que hacen posible que muchas especies de plantas que producen flor puedan reproducirse gracias a la fecundación que producen las abejas. Bueno, ella es en esta parte de la historia, pues una mujer muy importante, porque, bueno, pues es la primera mujer ecologista, de hecho es de las primeras personas ecologistas en el mundo, pero es la primera que produce un libro que causa realmente un impacto global y que pone en el centro de la discusión el tema de la actividad humana como agente de contaminación y de desaparición de especies en el planeta. Después vendría, muchos años después, Donella Meadows, que ella hay un libro muy famoso que se llama Meadows. Ella es la primera autor, el segundo autor es su marido, pero bueno, como es costumbre en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, las mujeres pierden su apellido y adoptan el del marido, entonces ella no se llamaba de nacimiento Meadows, pero bueno, ella sí se reconoce. Y este es un libro muy importante porque nos dice, no solo estamos afectando, como decía Rachel Carson, los ecosistemas, sino que tenemos que tener claro que conforme va creciendo o ha ido creciendo la población a lo largo de la historia, pues tenemos un tema, y es que estamos viviendo en un planeta finito. Y en un espacio finito, los recursos son finitos. Y entonces, los límites del crecimiento es el libro, es un libro icónico también en las ciencias de la sustentabilidad y en el ambientalismo en general, otra vez, porque hace un recuento de las deudas que ya tenemos en nuestra actividad como humanidad con respecto de la naturaleza y cuáles serían los límites que no deberíamos de rebasar. Entonces, todavía en el texto de Donella Meadows, todavía no está el cambio climático, pero ya están las transformaciones globales presentes en su texto. Y este texto sirve como base a la Cumbre de la Tierra, que fue una de las cumbres más importantes, la que se llevó en Estocolmo por Naciones Unidas en 1972. Después vendría otra gran mujer, Gro Harlem Brundtland. En todas les he ido poniendo su licenciatura de origen y después sus doctorados, prácticamente todas tienen algún doctorado. Ella es médico de origen y
Después, no sé por qué, se doctora en ciencias físicas. No sé qué le pasó, pero se doctoró en ciencias físicas. Pero ella no sé si ustedes recuerdan, la cumbre de Nuestro Futuro Común en 1978 es el parteaguas en la historia de Naciones Unidas en cómo se ha venido tratando el tema de la sustentabilidad en el mundo, y justo ahí se plantea desarrollo sustentable como un concepto, en el entendido de que no podemos parar el proceso de desarrollo humano, pero sí lo podemos hacer de otra manera. Hay muchas controversias en términos del tema, si debería de ser desarrollo, si ya no debemos, incluso ya hay ahora una corriente importante de pensamiento, básicamente en el área de las ciencias sociales, de no desarrollo, ¿no? Que ya deberíamos de quitar la palabra desarrollo. Yo digo que pues desarrollarse no está mal, nomás hay que hacerlo bien, ¿no? O sea, uno siempre quiere, y creo que es innato a la humanidad, ser mejor. Y la idea de desarrollo a mí no solo me implica un tema de economía o de degradación ambiental, me implica una idea de estar mejor, de ser mejor, de moverse. Avanzar o moverse para los lados, no sé, pero moverse. Entonces, hoy está la discusión si seguimos hablando de desarrollo sustentable o no, ¿no? Bueno, creo que la corriente mayoritaria es que sí, pero bueno, hay un grupo importante que hoy dice que no, y hay reuniones y todo esto. Ella fue ministra en Noruega y fue directora de la Organización Mundial de la Salud, como médico que era, de manera original. Y lo que es muy importante, a partir de esta cumbre de Naciones Unidas, el tema de la sustentabilidad entra ya como un tema a todas las reuniones. Y entra ya como un tema en la academia y en todos lados. O sea, realmente le da un empuje muy importante al tema y a la visión que se tenía del problema de la salud y de la salud en relación con los ambientes en los cuales esto se desarrollaba. Porque hasta entonces estaba muy ligado solo a los temas de las fábricas. O sea, tú te enfermas porque trabajas en una minería o tú te enfermas porque trabajas en una fábrica que se hace no sé qué. Pero no estaba asociado a la salud general del ambiente. Luego vendrían, en los 80s, por supuesto, los temas de las contaminaciones atmosféricas, y entonces es donde se hace totalmente visible que el impacto de la salud está totalmente relacionado con el proceso de desarrollo y con el tipo de desarrollo y con la contaminación que se genera a partir de ese modelo de desarrollo. Jessica Blythe es una chica relativamente joven, bióloga marina, ella es doctora en geografía, y ella ha trabajado dos de los grandes temas que son hoy el eje central de la sustentabilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad hablamos de resiliencia y adaptación. ¿Qué es resiliencia? Probablemente para la gente que estudia física es muy claro qué es resiliencia, pero en general la gente no tiene nada claro de qué hablamos cuando estamos hablando de resiliencia y piensan que es como resistir. Y en realidad resiliencia es poder adaptarse a un cambio, sin perder la identidad de lo que éramos originalmente, ¿no? Cuando se dice que un sistema es resiliente, cuando ese sistema puede resistir fuerzas que lo mueven, que lo empujan, que lo quieren cambiar, y el sistema no pierde su identidad como sistema, pero se adapta a estas fuerzas y va contendiendo con las mismas, ¿no? Entonces, la idea es cómo creamos, hoy en todos los textos de cambio climático, cómo creamos resiliencia y adaptación. De hecho, son los dos grandes temas de los paneles intergubernamentales de cambio climático. Pero realmente o sea, todo el mundo está hablando de adaptarse. Y la adaptación es una respuesta de resiliencia. Si tengo la capacidad de adaptarme, es porque soy un sistema resiliente. Si no, pues me voy a romper como sistema. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la Ciudad de México? ¿Qué nos está pasando el día de hoy y nos va a pasar mañana y pasado mañana y nos vamos a quedar sin agua? Y es como el cuento del lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene. Algún día nos vamos a quedar sin agua. Algún día nos vamos a quedar sin agua. ¿No? No, pues, no, ya. Hoy.
¿no? Hoy muchas colonias no van a tener agua. Claro, como todo en estos temas, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Algunos no van a quedarse sin agua y otros sí se van a quedar sin agua. De hecho, la universidad incluso ha tenido que hacer una estrategia para contender con esto. No podemos tener a todos nuestros alumnos yendo al baño cuando no tenemos agua. Entonces también se hizo una propuesta de escalamiento de actividades. Y esto, bueno, pues es justo. ¿Cómo la ciudad, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, podría tener una propuesta de resiliencia y adaptación al cambio climático en el tema del agua? Ciertamente, seguir desecando los espacios de humedales no es la mejor respuesta. Llámese Santa Lucía, llámese Texcoco, no es la mejor respuesta. ¿Qué sí es la mejor respuesta? Pues, por ejemplo, hace poquito salió en la Gaceta y en todos los periódicos de la ciudad un desliz de una persona, no voy a decir su nombre, que dijo que la cosecha de agua de lluvia no era apta para consumo humano en la Ciudad de México porque tenía una serie de contaminantes. Esa persona claramente habló sin saber. Hay otras personas que llevamos 5 años con un sistema de cosecha de agua de lluvia aquí en Ciudad Universitaria, el cual se monitorea permanentemente por parte del Instituto de Geofísica, y de hecho ya hay un paper publicado al respecto diciendo que, como todo en este mundo, porque tampoco uno se bebe el Cuetzamal así como viene derechito, ¿verdad? Con todos los sistemas de filtros y químicos necesarios, el agua es absolutamente de buena calidad. ¿Por qué se le da tanto vuelo a esa noticia que salió de una conferencia perdida en un centro de la UNAM? Pues porque hay enormes intereses detrás de la venta de agua en el país y en el mundo. O sea, hoy la mayoría de la gente en esta ciudad se abastece de agua que paga de manera directa, ya sea en pipa o en tambo o en botella. Y es el agua más cara. Por cierto, un tip, cualquiera que vive en la Ciudad de México prácticamente puede poner un filtro directo en su llave, en la cocina de su casa, y tomar el agua tal como viene. Eso sí, laven el filtro, cuídenlo, cámbienlo, ¿no? Entonces, este es el tema. ¿Cómo vamos creando estos espacios de resiliencia y cómo vamos creando estos espacios de adaptación? ¿Adaptarnos al cambio? Pues sí, vamos a tener que adaptarnos al cambio. Eso va a querer decir, por ejemplo, en las zonas costeras va a querer decir mucho, si hay, dependiendo del nivel del aumento del nivel del mar, pues habrá zonas que tendrán que migrar, habrá zonas que tendrán que construir barreras más altas, que es lo que está haciendo ya desde hace algunos años la Florida, ¿no? Cada año le suben a la barrera, porque cada año se les mete más el agua. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer resiliencia y cómo podemos hacer adaptación? Solamente con la información que nos da la ciencia. Si no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pues ¿a qué nos vamos adaptando? O solo nos vamos adaptando cuando ya nos pase, que bueno, pues ya eso ya más bien parece remediación que adaptación, ¿no? Igual con el tema de la resiliencia. Entonces, la ciencia del cambio climático es importantísima para poder identificar cuáles van a ser los umbrales para arriba y para abajo de impacto que va a tener el cambio climático en diferentes zonas, porque no pasa lo mismo en cualquier lugar. Y eso hace la doctora en geografía, y ella hace un estudio muy bonito entre dos comunidades. Una comunidad, las dos son comunidades pesqueras, y en una comunidad, frente a los impactos que ya están viviendo en el cambio climático, una comunidad migra y las personas dejan su vocación, lo que eran pescadores, para ser empleados en otra comunidad. La otra comunidad se dedica a la pesca, se mantiene en la pesca, pero en otra comunidad, porque donde están pues ya no pueden pescar. Entonces ahí la idea es tratar de entender qué es resiliencia y qué es adaptación. Digamos que pues el sistema no resistió, ambos tuvieron que migrar del sistema. Y unos
perdieron incluso hasta su resiliencia como identidad social porque ya no son pescadores, pero se adaptaron al cambio. Los otros mantienen su identidad como pescadores en otra comunidad. Entonces hay diferentes estrategias, hay diferentes formas, y en esto, pues lo interesante, digo, no, supongo que no es nada interesante para los pobladores que tuvieron que moverse, pero desde donde estamos nosotros es poder hoy prever, porque sabemos lo que va a ocurrir. O sea, la ciencia del cambio climático está muy adelantada. Los pronósticos pueden equivocarse por 0.5 de grado, por 0.3 de grado, pero esa diferencia es suficiente. O sea, la diferencia no es suficiente para que no actuemos en función del escenario más catastrófico. Porque también tenemos como humanidad la idea de que, pues, bueno, sobre todo en México, ¿no? Pues, ¿para qué me adapto tanto si ni saben? No, pero ¿y si sí? Entonces, siempre sale más barato hacer las cosas lo mejor, ¿no? Como dirían las abuelitas, sale más caro lo barato que lo caro, ¿no? Al final del día. Y lo mismo pasa en el tema del cambio climático. Estas pseudoadaptaciones que estamos haciendo, pues en realidad no están resolviendo ningún tema. Bueno, otra mujer maravillosa que estuvo aquí en México hace algunos años, la trajimos a dar una charla. Ella es politóloga, doctora en ciencia política y ganó el Premio Nobel en Economía. O sea, un mujerón. Y esta mujer, su trabajo fundamental tiene que ver, y de alguna manera se liga de forma muy fuerte con el tema del cambio climático, básicamente, y este es uno de sus textos más importantes, El gobierno de los comunes. Ella desbanca un mito que se ha posicionado muy fuerte a partir de los 50 en la economía y en lo social, que es la idea de que lo común no se cuida. Por lo tanto, todo mundo tiene que ser dueño de su parcela o de su pedacito para cuidarlo. Y ella hace estudios en África, en Asia y en América, y demuestra que en realidad las zonas más protegidas y mejor cuidadas son aquellas que tienen una gobernanza común, que es, por ejemplo, hablando en el caso de México, ejidatarios y comuneros. Y que mientras más común es esa gobernanza, mientras más fuertes son las reglas con las que se mueven los comuneros y los ejidatarios en un espacio, más sólida y más segura es la conservación de ese espacio. Y está muy asociado a la educación pública, pero ella lo que está trabajando aquí es cuando un predio, porque la máxima del capitalismo de los 50 es tienes que ser dueño de lo que posees para cuidarlo. Y ella lo que dice es, puedes poseer en comunidad y lo vas a cuidar igual o mejor. ¿En dónde está el asunto? Pues en las reglas que se pongan y en que todas y todos las respeten. Y entonces ella hace este estudio, saca este texto y, bueno, entre otras cosas, por ello, pues se lleva el Premio Nobel de Economía. Porque, pues sí, rompe con un paradigma de la economía anterior, ¿no? Bueno, que sigue siendo muy actual, pero con esta visión. Y bueno, ella lo que dice es, y la cito aquí, es cómo debemos pensar en alternativas de múltiples escalas con el reconocimiento de que como individuos podemos hacer la diferencia. Ella no dice que desaparezca la individualidad. Ella dice, los individuos en colectivo son mucho más poderosos que los individuos cada uno por su lado. Y entonces eso es lo que ella propone y bueno, pues no es menor, tan no menor que le dan el Premio Nobel por ello. Otra mujer, ella es mexicana, egresada de la Facultad de Ciencias, bióloga, maestra en administración, es actualmente la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que había desaparecido la CEPAL del radar, bueno, al menos del mío, por mucho tiempo, y ahora está un poco más presente. Ella vino también, la trajimos a México hace poquito, para platicar sobre cambio climático, en un evento que se hizo con difusión cultural. Y nuevamente ella marca un tema que está siendo ya un eje común, sobre todo en el discurso de las mujeres que se están dedicando a los temas de la sustentabilidad. Y es
que si no superamos la desigualdad, no vamos a romper la inercia que hoy gobierna en el tema del cambio climático. Tenemos que superar la desigualdad y bueno, ella habla de la cultura del privilegio. ¿Y qué país más marcado con la cultura del privilegio que el nuestro, que en donde los últimos estudios señalan que si naces pobre, tienes el 90% de probabilidades de seguir siendo pobre, por muchas ganas que le eches. Eso es realmente condenar a la mayor cantidad de nuestra población, pues a seguir en ese loop, ¿no? En ese círculo, en el cual por supuesto que hay algunos que migran al otro, pero es menor, o sea, las probabilidades son tan pequeñas que si no hacemos otra cosa, pues vamos a seguir así. Y entonces, ¿qué es esa otra cosa que tenemos que hacer? Y pues tenemos prácticamente pues, que hacer, pues cambiar la forma en la que estamos conduciendo la economía y las relaciones sociales que van asociadas a ella, ¿no? Y ella pues también comenta que los efectos negativos del cambio climático también van a ser, como la economía, inequitativos. Le van a pegar más duro a quien menos tiene, porque quien menos tiene una capacidad de resiliencia y resistencia menor que la que más tiene. Entonces, pues es este círculo de la pobreza que se enreda con la naturaleza. Yo a fuerza le quiero cambiar aquí. Luego tenemos a esta otra mujer que la hemos querido traer a México, pero no se ha dejado. Yo trabajé con ella, es una mujer maravillosa, ella es bióloga, doctora en ecología, es actualmente la decana de la Escuela de la Tierra en la Universidad de Stanford. Con ella estuve justo cuando trabajé en el NASA Ames Research Center en California. Y ella, ya ha hecho muchos estudios en México, ha trabajado mucho en México y ha trabajado básicamente situaciones de vulnerabilidad en sistemas agrícolas en nuestro país frente al cambio climático. Y lo que es muy interesante es cómo se van ligando los estudios de todas ellas y cómo se va reforzando la idea de si no podemos contender contra el cambio climático si no reforzamos esa capa social que tiene que enfrentarlo de la manera más directa. Y quien tiene que enfrentarlo de la manera más directa son pues, los agricultores, los pescadores, los ganaderos, la gente que vive directamente de los bienes y servicios que nos provee la naturaleza. Porque nosotros prácticamente todos aquí ya nos servimos de esos servicios, pero transformados. O sea, ustedes, creo que nadie aquí caza la rana que se va a comer, ni va por el agua que necesita el manantial. Entonces, que es esa red primaria, que es la que está más en contacto con los servicios ecosistémicos, paradójicamente es la que es hoy más vulnerable a los cambios en los sistemas biológicos y por supuesto en los sistemas sociales, pero en este caso en los sistemas biológicos. Y bueno, ella lo que dice, ustedes han escuchado mucho qué es la sustentabilidad, ¿no? Que en la idea de Gro Harlem Brundtland originalmente, y obviamente este concepto ha ido modificándose conforme ha pasado el tiempo. La sustentabilidad no solo debe satisfacer las necesidades de las personas, sino que debe ser capaz de que al satisfacer las necesidades de las personas, proteja los espacios y los servicios que nos genera la naturaleza. Si eso no está ligado, pues lo primero eventualmente va a dejar de ocurrir, porque pues, si no hay más servicios ambientales, pues no habrá más posibilidades de bienestar, ¿no? Una mexicana, otra, ella es Julia Carabias, probablemente a ustedes el nombre les suena, es también egresada de la Facultad de Ciencias, ella es bióloga, maestra en Ciencias Biológicas, y ella es una de las... Bueno, en México es muy curioso, el tema de la ecología en la Facultad de Ciencias surge muy temprano. Y surge muy temprano gracias a un par de investigadores que regresan de su estancia en el extranjero en Holanda y traen esa visión mucho más moderna de lo que estaba pasando en la discusión global. No que no se estuvieran haciendo estudios aquí en México, pero no se hacían con ese respaldo teórico,
Claro que se venían haciendo desde siempre. Tenemos biólogos que han trabajado toda su vida desde los 20 para acá en la conservación de nuestros espacios en México. Pero con esa visión, y ella pertenece a ese laboratorio donde están, la vamos a ver más adelante, a ella, y está también Sergio Guevara. Y desde la academia, el caso de Julia es muy especial porque ella desde la academia empieza a participar en la política, primero con los temas ambientales, y bueno, básicamente sigue con los temas ambientales. De hecho, el premio Campeones de la Tierra, el Internacional Combos, el del WWF, la Belisario Domínguez, es básicamente por su contribución al cuidado del ambiente. Ella trabaja básicamente en la zona de Chiapas, en la zona de La Lacandona, donde han hecho un trabajo muy importante en la conservación del último relicto de selva importante en el sureste que queda en el país. Si ustedes tienen la curiosidad, agarren, métanse en Google Earth y hagan un zoom hacia la zona del sureste mexicano y van a ver cómo lo que era pues toda la zona de Veracruz hasta toda la zona de Chiapas, y y una parte de la península, van a ver cómo ha ido desapareciendo, cómo va cambiando el color verde de tono. Y de ese verde que es la selva, va a ir perdiéndose el color hasta quedar pequeños manchones solo de ese verde. ¿Y cuál es el problema con esos manchones? Uno diría, bueno, pues tenemos espacios donde estamos conservando la selva. El problema de la selva y de la conservación de la selva tiene que ver con el tamaño. Necesitas mucha selva para conservar la selva. ¿Por qué? Porque la mayoría de los grandes animales que habitan en la selva requieren grandes territorios para vivir. Entonces, en ese caso es muy importante que los manchones pues, sean muy grandes, y este es el caso de Montes Azules, en donde Julia ha trabajado, y bueno, desde el 2017 la hicieron miembro del Colegio Nacional, que es uno de los espacios más prestigiosos de la academia en el país. Y bueno, ella sostiene que pues, la ciencia es la que nos va a dar los elementos clave para la mejor toma de decisiones. Y entonces ahí rompe esta resistencia que había muchísimo, por lo pronto, en la Facultad de Ciencias, y por lo mucho, no sé cómo sigan los físicos y los matemáticos, los biólogos todavía estamos ahí como separaditos, ¿no? Medio peleadones, pues tenemos que incidir en la política pública. Porque si no somos nosotros, alguien más va a hacer política pública sin el conocimiento que se requiere para tomar las decisiones adecuadas. Y porque además no nos pueden estar consultando todo el tiempo. Entonces, por eso es importante que también ocupemos esos espacios. Cuando yo estuve en Tlalpan, por ejemplo, en la Dirección General de Ecología, que no existía. Tlalpan, uno de las delegaciones con mayor territorio de conservación, así se llama, no es que esté muy conservado, pero así se llama, no tenía nadie que viera eso, lo veía el de servicios urbanos. Pues imagínense la lógica con la que se atendían los temas del suelo de conservación. Y uno de los grandes temas ahí es, prácticamente todo el territorio es propiedad de alguna comunidad o de algún ejido. Y si no les generas opciones de vida a las comunidades y a los ejidos, pues van a seguir talando los bosques. Van a seguir, en algunos casos, incentivados hasta por los gobiernos, que en México es una de las tragedias del trópico mexicano, vacas para que den leche. Y no les dan, pues no les da, porque al rato la vaca, pues que estaba gordita y así, pues ya está flaca y está a punto de morir, porque no hay suficiente alimento para la vaca, menos aquí en el Ajusco. Y los climas, pues tampoco son lo más adecuado. Entonces, ¿cómo construimos política pública con información científica, con el conocimiento local de los espacios y con las necesidades de quienes ocupan esos espacios? Ese es el gran reto que tenemos desde la ciencia. No se trata de que todos los científicos ahora nos vayamos a hacer política pública, porque en general lo hacemos muy mal, pero sí de que demos las mejores, la mejor información, la información más actualizada con la cual se pueden construir propuestas de política pública adecuadas. Ella es ahora
bueno, ya está viviendo sus últimos momentos, pero es la directora de, en el cargo, no en su vida, es la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente de la Federación. Ella fue directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera y ella pues, se dedica a interacciones atmósfera-biosfera, esto es la relación entre los seres vivos y la atmósfera y cómo los seres vivos modifican la atmósfera y cómo las condiciones de la atmósfera modifican a los seres vivos. Básicamente ha trabajado en sistemas acuáticos lagunares, en la zona de Guerrero, por ejemplo, que ese es otro gran tema. Ella cuando empezó a estudiar ahí, pues la laguna de Tres Palos era gigante. Y hoy la laguna de Tres Palos, pues el agua de pronto llega aquí, ¿no? Y está en franco proceso de eutroficación, o sea, se está secando ese espacio. Ya básicamente lo que te llega hasta acá es lodo, son lodos orgánicos, ¿no? Con muy fuerte olor, y todo el turismo que estaba asociado a eso, pues ya no existe. Pero ¿qué es lo que está pasando en esa zona? Están construyendo, está la línea de costa, la playa, los edificios nice, ¿no? De 823 pisos, la carretera, y toda otra zona de desarrollo turístico que no es para la vivienda de población, que son como casitas de estas, como las geo, ¿no? Que yo digo que son raras y feas, ¿no? Porque son de Ara y de geo, ¿no? Que todas son iguales. Y las hacen igual para vivir en Acapulco que para vivir en Toluca. Entonces, claro, los de Toluca se congelan y los de Acapulco pues están vacías esas casas. Porque no hay quien pueda vivir en esos espacios. Ni siquiera porque estaban pensadas en una parte para turismo, pero básicamente para área de servicios de la gente que trabaja en los hoteles y en las zonas residenciales que están sobre la playa, ¿no? Entonces, bueno, ella ha trabajado ese proceso de eutroficación en la laguna de Tres Palos y otras lagunas en Guerrero, y eso pues también asociado al tema del calentamiento global. El desecamiento de estas lagunas de tamaños grandes impacta de manera importante en la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, y de óxidos de nitrógeno. Entonces, esto también está siendo interesante y muy importante. Otra mexicana, ella es física, doctora en química, es actualmente la directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Ella trabaja básicamente contaminación atmosférica generada en la Ciudad de México, trabaja en la Ciudad de México, y lo que están tratando de desarrollar en su grupo de trabajo es el tema de la captura de carbono y la relación con el cambio climático, que esto está bastante bien entendido. El tema es qué proyectos podemos desarrollar y dónde para que realmente sean efectivos en términos de ir reduciendo el comparativo entre emisiones y captura de CO2 que ocurre de manera natural. ¿Cuál es el problema actualmente? Que las emisiones que nosotros hemos estado haciendo como humanos, o sea, la actividad humana, desequilibró un sistema que estaba más o menos regulado entre emisiones y captura, ¿no? El ciclo del carbono, por eso ya se llama ciclo, porque era un ciclo más o menos cerrado. Nosotros hemos intervenido ese ciclo de manera que carbono que estaba en yacimientos fósiles que ya no tenían interacción con la atmósfera, los estamos inyectando a la atmósfera en forma de gasolina, petróleo, carbón, etc. Y eso es lo que ha desequilibrado el balance que existía de manera natural en el sistema. ¿En dónde va a ir a acabar eso? No sabemos, porque hasta ahora todas las reuniones que ha habido del panel intergubernamental de cambio climático, bueno, no todas, las primeras eran como muy fuertes, muy duras, ¿no? Ya son como de plañidera, o sea, nadie nos hace caso. O sea, todos los límites que ha puesto el IPCC, como este límite no lo debemos rebasar, ¡paf!, lo rebasamos. Este límite no se debe rebasar, y el tema es que nadie puede saber a ciencia cierta, que es lo que pasa el 99% de veces en la ciencia, cuáles van a ser todos los efectos en cascada que ocurran con rebasar ciertos límites de concentraciones de CO2 en la atmósfera.
Unos ya los estamos viviendo, el calentamiento de los océanos y el impacto que esto tiene en la fuerza, no en el número, pero sí en la fuerza de los huracanes o los ciclones. Y quizás esto sea lo único que entienda Trump eventualmente, ¿no? La próxima vez que le entre un huracán a su casa, pues a lo mejor sí se lo cree. Pero realmente este tipo de estudios es muy importante y también se están haciendo aquí en México y lo están haciendo científicas mexicanas. Otra, y creo que esta es la última, es la doctora Patricia Moreno. Ella es bióloga, ecóloga también, estaba en la Facultad de Ciencias, desde hace mucho tiempo huyó de la Ciudad de México sabiamente, se fue a Veracruz, es muy feliz. Y ella básicamente trabaja en sistemas costeros y lagunares, lagunas costeras y también líneas de costa, y su relación con el cambio climático. Cómo el cambio climático va a impactar a estos sistemas y cómo estos sistemas pueden ayudar a mitigar efectos del cambio climático en diferentes espacios. Y bueno, pues ella también dio muchos años clase en la Facultad de Ciencias y ella ha sido reconocida con el Premio al Mérito Ecológico de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología y al Premio al Mérito Ecológico que otorga la Secretaría del Medio Ambiente. Y bueno, pues para ir cerrando ya, yo como pensaba que esto se lo iba a decir a niñas pequeñas, pero la idea es que la presencia de las mujeres en la ciencia siempre ha sido extraordinariamente relevante. Al menos en las ciencias biológicas y de la ecología, su papel ha sido extraordinariamente importante. Y también en la ciencia política y en la economía, como vivimos, como el caso de Elinor Ostrom. Y bueno, pues algo que es bueno saber es que cada día más mujeres escogen carreras de ciencia. Como que estos mitos o estos patrones se han ido rompiendo y cada vez más tenemos chicas en las carreras. Y de hecho, en 2018, es como ingresaron las alumnas en la UNAM. Tenemos 52% de mujeres, 48% de chicos. En docentes, 45% mujeres, 55% hombres. Y en investigadoras, aquí todavía hay una brecha importante. Tenemos 64% hombres, 36% mujeres. Pero suponiendo que esto continúe, si no es que ya empieza a desplazarse un poco más para el lado de las chicas, porque no lo traigo, pero en el examen de admisión, las mujeres son las que hacen mejor examen que los hombres. En promedio entran más mujeres por examen de admisión que hombres. Entonces, ese es pues un tema que habrá que ver. Al rato vamos a tener que hacer políticas de género para que los chicos también sean parte del sistema. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Mireyes. Me encantó la plática, muchas gracias. Y les va a llegar a las niñas y vamos a tener 2 colegios aquí. Bueno, un colegio, pero tuvieron un problema muy grave en el colegio y ya no. Sí, pero les va a llegar por nuestra cuenta. ¿Preguntas? Sí. Mireia, he quedado gratamente sorprendida por tu exposición. Muchas gracias. Y muy feliz, al igual que las damas acá presentes y de los compañeros también, por haber resaltado semejante labor de las científicas, ¿no? Haber nombrado a tantas valiosas mujeres por todo lo que han hecho y siguen haciendo. Y tú eres una de ellas también. Gracias. Porque la difusión es lo más importante, la divulgación de la ciencia. Yo te agradezco muchísimo por haberme vuelto a abrir los ojos a muchas áreas que las había estado dejando de lado. Una pregunta, Mireia, con esto del cambio climático, la sustentabilidad. Hay muchos organismos internacionales que están en esta actividad, pero algo que se me ha iluminado mientras tú explicabas
es que tal vez no nos estamos metiendo como población a través de las organizaciones sociales que se están notando en el mundo actual, que están con presencia y fuerte, ¿no?, en las políticas públicas. Así sean personas sencillas que forman estos conglomerados de personas, ¿no? ¿No será una forma de ver de alguna manera que estas organizaciones sociales se puedan involucrar en este cambio global? Porque son los personajes que están en estas organizaciones sociales los hacedores, creadores de problemas de contaminación, ¿no? Son las personas que, incluso hay organizaciones sociales de los que recogen la basura, de los que la reciclan, de las amas de casa que se dedican al trabajo de limpieza de las casas, ¿no? Hay organizaciones sociales de ellas, de los choferes. O sea, me estoy refiriendo a la población misma de nuestros países en la región de Latinoamérica y el Caribe. Y decía, no deberíamos dirigir nuestra atención a estos organismos sociales en lugar de dirigirnos a ellos para sostener las políticas de gobierno, las visiones de los gobernantes de querer continuar en el poder basándonos en el respaldo de las organizaciones sociales y no poder revertir esa presencia importante en rescatar a nuestro planeta. ¿De una vez? Mira, yo en algunos casos creo que la participación de las organizaciones sociales, bueno, en general, la participación de las organizaciones sociales es necesaria para mantener el rumbo de cualquier gobierno. No siempre la sociedad hace las mejores cosas. Acabamos de ver lo que pasó en Brasil. La elección de Trump, ¿no? Y las masas que siguen a Trump. El fascismo en España, el fascismo en Europa. O sea, la sociedad civil per se no es buena. La responsabilidad es qué información le damos a la gente para que la gente pueda generar su opinión y decidir participar de la mejor manera y estar involucrada de la mejor manera que le convenga en términos de sus capacidades personales, de movilidad, de adaptación, etcétera. Pero también yo soy convencida, soy una convencida de que sí tenemos que trabajar con la sociedad, pero aquí hay responsables a los que les pagamos mucho dinero por hacer política pública y tienen responsabilidad en la política pública que hagan. La orientación de esa política pública la da básicamente el voto popular, ciertamente. Pero luego nos olvidamos y luego les reclamamos todo lo que no hicieron, todo lo que se robaron, pero desaparecemos como sociedad civil. Yo creo que sí tenemos que estar presentes, yo creo que sí es nuestra tarea como personas, como miembros de una sociedad, estar presentes todo el tiempo. Ahora, si no hay esos canales, hay que abrirlos, porque claramente pues, no existían, ¿no? Acaba de haber una muy controvertida encuesta, pero es la primera que se hace, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, a lo mejor está muy mal, pero bueno, pues vamos a hacerlo mejor, porque esto de consultar a la gente, a mí, en lo personal, me hace todo el sentido del mundo, porque pues también nos hace responsables de las decisiones que tomen los gobiernos y de a lo mejor en algún momento decir, oye, no, eso no está bien, o esto está mejor, porque bueno, pues entre las elecciones populares en Estados Unidos y en Brasil ayer, pues el panorama pinta muy, muy poco halagüeño, ¿no? Sobre todo para el cambio climático, fatal. Mireya, bueno, yo te felicito porque yo creo que es una conferencia donde destacaste la ciencia que hacen mujeres valiosas en esta área del cambio climático, sabiendo que algunos hasta dicen que no tiene nada que ver con la acción del hombre, ¿no? Esa es la mejor manera de atacarlo, ¿no? Pero creo que sí, y aquí se demuestra claramente que algo tiene que ver el ser humano en esto. Y
una cosa que me gustó mucho es esta de que los científicos tenemos que participar, porque nadie nos va, o sea, un gobernante no nos va a oír, ¿no? Ni siempre nos va a oír. Entonces yo creo que sí es una muy buena idea impulsar que haya gente como tú, como Julia Carabias, etcétera, que tomen la batuta y estén en eso, ¿no? Igual, en el caso de los estudios de género, yo siento también que las científicas tenemos que participar, y por eso se hace este congreso también, porque nadie va a saber mejor que nosotras qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo y te felicito. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Gracias, buenos días. Mi pregunta va encaminada, bueno, realmente son dos preguntas, hacia mi hija, ¿no? Mi hija ahorita tiene 25 años y estudió ciencias de los alimentos, pero yo la vi siempre muy interesada en la ciencia y lo sigue haciendo. Ahora me recomendó que cómo puedo ayudar a su prima que está interesada en estudiar astronomía, y que mi hija la orientó que tiene que estudiar alguna ingeniería, física o algo así, química, para que pueda ser astrónoma, ¿no? Y bueno, yo ahorita que me jubilé, yo daba clases de matemáticas en la secundaria y siempre me gustó encaminar a los estudiantes a que estudiaran ciencias, ¿no? Y me he encontrado algunos estudiantes ya aquí que pues ya están estudiando física, actuaría, matemáticas. Ahora la pregunta es ¿cómo ayudo a esa sobrina cuando no tengo mucho contacto con ella? Y tal vez a través de mi hija podría lograrlo. El día de hoy mi hija pretende venir a escuchar alguna de las pláticas y bueno, ella ya está trabajando en lo que estudió en ciencias de los alimentos, que es algo parecido como gastronomía. Y quiero ayudar, quisiera que mi hija, porque tiene la idea de estudiar ciencias todavía, como una segunda carrera, ¿no? Cómo ayudar a mi hija, que es lo más importante, y ella podría encaminar a su prima. Y ayer que platiqué con ella, que a ver a qué horas nos veíamos aquí, le dije, ¿fuiste a lo de la consulta? Y me dijo, no, es que eso no es importante. Y le digo, ¿por qué? Dice, es que sí construyan el aeropuerto nuevo. Dice, porque así voy a tener trabajo, como en ciencias de los alimentos. Le digo, pero van a salir perjudicadas muchas personas. ¿Qué le podría yo contestar? Esa es la segunda pregunta. Si realmente esto perjudica, ¿en qué me baso? Por lo que yo he leído aquí de la UNAM y en otros, pues parece que va más a favor de que no lo hagan. Y esas serían las preguntas, por favor. Gracias. La primera, pues yo creo que pues a cualquier joven o chica joven hay que pues contarles lo que es y lo que uno sabe. O sea, uno no les puede ayudar más allá de lo que uno es, pero uno sí puede ayudar refiriéndoles a textos, información, personas con las cuales pues estén en ese espacio, en ese mundo. Yo creo que este tipo de eventos, astronomía es de los pioneros en el tema de la divulgación de la ciencia en el país, o sea, realmente lo tienen muy bien estructurado. Yo siempre los felicito muchísimo porque realmente, ¿quién iba a pensar que los astrónomos que siempre andan en las estrellas y la luna iban a estar pensando en cómo transmitir esa información hacia, no solo la información de su área, sino del gusto por la ciencia, a otras generaciones? Claro, tienen una enorme ventaja. Los biólogos no podemos decir eso, pero tienen una gran ventaja y es que las estrellas son muy sexys, ¿no? Pero también los tiburones son muy sexys. Entonces, pero nosotros nunca hemos sido grandes divulgadores como los colegas de astronomía y yo creo que eso pues valdría la pena platicarlo con ellos. En la segunda pregunta, pues yo creo que, pues estamos entrando a un terreno novedoso en el tema de la política en este país. Y pues bienvenidas sean las cosas nuevas. Y yo creo que consultar
nunca es malo. Uno consulta con la familia, uno consulta con los amigos, uno consulta con los colegas de trabajo, y siempre tendrás una información, una opinión más informada una vez que hayas hablado con más gente. Porque también eso de pensar que la verdad la tengo yo, pues es muy perdido en este mundo. Y socializar información a mí me parece adecuado. Pues es que, dicen, es que, claro que ganó, o sea, ¿por qué ganó esta, o sea, votaron cuántas, no sé, 5,000 personas, no, ¿qué? ¿Cuántas? 500,000 personas, no sé cuántas votaron. Votaron muchas personas. Y entonces dicen, pero eso, ¿por qué toma decisión tantas personas? O tan poquitas personas. Y dices, pues son más que las que la habían tomado antes. Porque antes, pues, habrían sido 8, 15, 55. O sea, ahora, siempre entra el tema de la calidad de quien toma la decisión, pero si uno evalúa el gabinete que había y las decisiones que tomaban, pues tampoco te quedas muy contento, ¿no? Entonces, pues estamos entrando a un nuevo espacio de la política, por suerte muy diferente del que están viviendo los colegas brasileños, muy diferente del que están viviendo los colegas en Estados Unidos, y es un espacio en el que yo creo que México no había vivido nunca, ¿no? En el que se abre la participación, sobre todo para las nuevas generaciones, que hoy son muchos, o sea, es una generación muy grande y es una generación muy formada. A diferencia de nuestras generaciones, que había poca gente en las licenciaturas, que había poca gente en las preparatorias, los jóvenes que vienen detrás de nosotros vienen mucho mejor formados, mucho mejor informados, y pues también hay que empezar y aprender a pasarles la batuta y que pues también empiecen a tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues no, yo no digo ni sí, ni no, ni bueno, ni malo, vamos a ver qué pasa. Yo creo que la idea de los espacios, de las construcciones faraónicas, ya debió haber pasado hace muchos años. Lo más grande no es lo mejor, se vuelven grandes problemas, y lo que ha resuelto muchos países del mundo es, en lugar de tener el mega, giga, ultra aeropuerto, tienen coronas de aeropuertos y un sistema de trenes que se mueven a altas velocidades que comunican de manera muy rápida y muy efectiva a los que tienen que ir de un aeropuerto a otro o los que van de un aeropuerto a una ciudad. Pero aquí, como todo es en la Ciudad de México, pues lo queremos, digo, no lo hicieron en el Zócalo porque no les cabía, pero si no, hasta ahí lo hubieran pensado, ¿no? Entonces, pues eso, empecemos a salirnos del espacio Ciudad de México y empecemos a socializar el crecimiento y el desarrollo en otros espacios. Bueno, pues es que ya empieza pero vamos a estar en comunicación contigo, Mireya, Muchas gracias. Porque tenemos también muchas propuestas, muchas preguntas, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por la invitación.